Desde que vi la película de Pinocho de Guillermo del Toro me dieron muchísimas ganas de hablar de ella en el canal. Y ahora que salió la película de Frankenstein del mismo cineasta, me percaté de que sus interpretaciones de la criatura y de Pinocho son similares en algunos aspectos, elementos que quizá hicieron tomar a Memito estas historias. Vi la cinta con mi novia y terminé conmovido hasta el llanto. Ella les puede confirmar. Así que, como Memo hizo un gran trabajo con este personaje que me importa tanto, e hizo que me importara uno que no lo hacía antes, este pequeño ensayo va en honor a su trabajo. Querida audiencia, las versiones de Guillermo del Toro de Pinocho y de Frankenstein son extrañamente parecidas. Antes de empezar, pues no voy a hablar mucho de la novela de Frankenstein. Para eso ya tienen un video entero en el que les hago un resumen de la obra original. Espero no les moleste, pero hoy siento ganas de hablarles un poco del cuento original del Niño de Madera. Pinocho es un personaje presentado por primera vez en Las aventuras de Pinocho de 1882, escrita por Carlo Collodi, un escritor italiano que creó una obra icónica, aunque algo oscura para sus tiempos. En teoría. No es un resumen en sí porque pasan muchísimas cosas en solo 90 páginas, pero igual es útil tener ya una idea de qué va la historia para lo que hablaremos más adelante. La historia empieza con un maestro que recoge un trozo corriente de madera, el cual por alguna razón está haciendo ruidos cada que intentan cortarlo. El viejo logra deshacerse de él cuando lo visita Geppetto, un carpintero muy mecha corta, con quien se agarra del chongo seguido, para después decir que son amigos para toda la vida. Casual, ¿no? Peleas entre viejitos. Él se lleva el tronco para confeccionar un muñeco, pero este lo insulta y se burla de él mientras le va dando forma. Pinocho es un niño tremendo. Se escapa y hace que lleven a Geppetto a la cárcel mientras Pinocho decide que quiere vivir como vagabundo. En eso aparece un grillito que no tiene nombre, nada más le llaman el grillo parlante, y este pequeño insecto con una increíble paciencia le hace entrar en razón sobre obedecer, ir a la escuela, o al menos ganarse la vida honradamente. Y Pinocho, siendo el diablillo que era, le lanza un martillo acabando con la vida del pobre grillo. Sí, para el inicio de la historia, Pinocho ya mató al grillo. Pero sus palabras resonarían en Pinocho. Los niños perdidos la pasan muy mal. Y dicho y hecho, Pinocho al otro día estaba que moría de hambre. Pero en casa de Geppetto no había nada más que un huevo. Pinocho saltó de felicidad y besó el huevo por la alegría. Calentó una cazuela con agua y se dispuso a freírlo. Pero por el agua caliente el huevo se rompió, y de ahí salió un pollo que le dijo: "Gracias por ayudarme antes, bro, saludos a la familia", y se fue volando, dejando a Pinocho llorando por el hambre que sentía. En la noche intentó pedir pan a un viejo, pero solo le aventó un balde de agua fría, pues creía que era uno de esos niños que le jugaban bromas. Así, Pinocho regresó empapado a casa, durmió junto a la chimenea y sin darse cuenta se le quemaron los pies. Al día siguiente, Geppetto volvió de la cárcel y le gritaba para que le abriera, pero Pinocho no podía abrir la puerta. Lloraba y lloraba: "Papá, no tengo piernas, no puedo abrir". Y Geppetto, molesto, creía que era otra de sus mentiras, así que se cruzó por la ventana para entrar. Pero cuando vio que, en efecto, Pinocho se había quedado sin piernas y se encontraba angustiado, el viejo solo sintió ternura y preocupación por él. Lo alzó, lo abrazó y, lagrimeando, lo buscó consolar y darle de comer. A final de cuentas, era su hijo, y lo amaba. Y Pinocho, para agradecerle, en lugar de ir a la escuela, vendió el silabario que le costó conseguir a Geppetto para comprar una entrada para un teatro de títeres que se halló en medio del camino. En el teatro conoció otros títeres vivientes, como un bonito arlequín. También conoció al titiritero, quien, muy molesto, por poco y lo usa como leña para comerse su cordero. Logró evitar eso, pero cuando vio entonces que usaría al arlequín en su lugar, Pinocho le pidió parar y declaró que estaba dispuesto a sacrificarse para que su nuevo amigo no muriera. Este gran corazón del niño se explora constantemente en el cuento, y a pesar de que pasa por diversas desventuras, ese espíritu tierno y amoroso se mantiene vivo. El cuento, como dije, no se los voy a contar todo, pues les soy honesto, este es un tema que quiero compartir ya y me tardaría mucho haciendo un video sobre el cuento entero. Pero la tesis que sí quiero desarrollar es el valor dentro de estas obras, que explorando a Pinocho, el cuento sí se nota inspirado en la obra de Mary Shelley, desconozco, pero pues por el manejo del tema de la paternidad da la pinta. Sin embargo, acá lo explora bajo un discurso de aceptación, cariño y verdadero aprecio por el alma inocente y curiosa de los hijos e hijas. Y ese es el mensaje que al menos yo rescato del cuento.
Por ello me llama la atención que actualmente se sigue manejando esta narrativa de que el cuento original de Pinocho era demasiado oscuro y fuerte, cuando pues si lo lees bajo el contexto de la época, aún así es una obra tierna y hasta chistosa. Sí tiene momentos densos, como todo el arco en el que Pinocho es un burro, pero puedo mencionar varias partes del cuento que genuinamente se me hicieron chistosas y otras muy dulces. Así que creo que este fue un efecto que suelen tener las generaciones de escandalizarse de más por algo que ni siquiera conocen en realidad, muy como lo que hacen los boomers con el internet o como hacen los niños chiquitos con los nuevos memes de "Bueno, ¿sabes el contexto?". Y creo que dicho efecto ocurrió porque la versión de Disney sí tiene demasiada presencia en el imaginario colectivo. Y esa película, vaya que sí está rebajada en todos los aspectos, pues, semigrotescos que tiene el cuento. Y entre comillas, porque esa escena del niño haciéndose burro... A mí me daba mucho miedo de chamaco. Pero bueno, y por eso me sentí tan agradecido con la existencia de la versión de Guillermo del Toro. Esta película ya tiene casi 3 años y creo que conforme pase el tiempo, más me hace llorar. Aunque bueno, les soy sincero, desde el día 1 me hace chillar. La cinta está ambientada en inicios del siglo XX, más específico, en finales de la Primera Guerra Mundial y en vigores del fascismo en Italia. Geppetto, a diferencia del cuento, es un anciano que ya había perdido un hijo, llamado Carlo. Este nombre se lo dan de hecho en honor al creador del cuento original, Carlo Collodi. En el libro, el carpintero está experimentando por primera vez el ser padre. Crea un Pinocho para ganarse unas monedas, pero se encariña de inmediato con el niño. Pero es algo meramente circunstancial, por el efecto de crear un muñeco hecho de un pinche tronco que estaba vivo. El hecho de que en la película Geppetto ya haya pasado por la experiencia de ser padre hace aún más problemática, pero a la vez urgente la creación y posterior vida de Pinocho, pues nace con la idea de que es un reemplazo para Carlo. Mientras que en el cuento solo batalla un poco para crearlo, pues el tronco ya se andaba moviendo e insultándolo, en la película de Del Toro, Geppetto crea a Pinocho de un tronco inerte en una noche de tormenta y de embriaguez extrema, y de un modo tan violento que nos podría recordar a la locura del mismísimo Frankenstein. Dios mío, amo el paralelismo, pero nos estamos adelantando. Otra gran diferencia es el personaje del grillo, y creo que es uno de los cambios que ofreció Disney que se agradece que perduraran, porque Sebastián J. Grillo recibe la encomendación de guiar a Pinocho a ser un niño de bien, dictada por el espíritu que le otorga vida. Sebastián acepta a cambio de un deseo, pues es un escritor que se halla escribiendo sus memorias. Y en el cuento el grillo es un ente muy aparte que aparece para darle sermones y que, aunque muera casi al principio, vuelve a aparecer, primero como espíritu, después como grillo de nuevo, y es para darle más consejos hacia dónde ir y sobre qué hacer, aunque también para pensárselo. En lo personal, aprecio más el cambio que le dieron en la cinta de Memo. Es un cambio muy acertado y que le favorece a la trama, pues las lecciones que le deja Pinocho son resultado de las conjeturas que tiene el propio Sebastián al espectar todo lo que está ocurriendo. Y con acompañamiento sincero y unas simples frases, dictará el rumbo del niño para el resto de la cinta. Otro gran cambio que tenemos es el de Volpe, que es el zorro en italiano. Gracias, mi amor, por enseñarme palabras en italiano. En el libro, Volpe es una mujer, y es literalmente una zorra. Bueno, ok, eso soy yo mal, pero me refiero a que es el animal. Y es acompañada por un gato. Ellos engañan a Pinocho para llevarlo a un lugar donde supuestamente puede hacer crecer su fortuna para robarle sus 4 monedas de oro. Pero en su lugar, lo llevan a una posada, desaparecen y en la noche se hacen pasar por bandidos que, al fracasar en abrir a Pinocho, lo cuelgan de un árbol y hacen que casi muera. Esa parte sí está muy canija. Así que en el cuento muere técnicamente una vez, igual que en la película muere. Y ocurre algo que me sorprendió, pues creí que solo era Guillermo teniendo un estallido de locura como suele hacer, de incluir entes que quedan chidos y ya, pero los conejos que cargan el ataúd de Pinocho en la cinta son directamente sacados del cuento. Estos aparecen porque venían ya por Pinocho, pues el niño no quería tomarse la medicina para impedir la muerte. El que Memo rescatara a estos conejos me gustó. El personaje en esta parte, que sí es un nuevo agregado, es el espíritu de la muerte. Quiero creer que fragmentaron un poco al hada del cuento en los 2 espíritus de la vida y la muerte. Y aunque la vida fue quien hizo que Pinocho se levantara, la muerte será la verdadera maestra de Pinocho, cada vez que él muera y hable con ella.
Pero bueno, fuera del tema de la muerte, Volpe en la película de Del Toro es más bien un humano. Combinan a los personajes de Volpe y del marionetista, y va acompañado de un mono llamado Spazzatura. Se llevan a Pinocho al carnaval con la supuesta promesa de hacerlo rico y famoso en el mundo del espectáculo. Lo que en realidad hace Volpe es lucrar con él y lo instrumentaliza no solo para eso, sino también para ganar el respeto de su ídolo, Benito Mussolini. Esto de situar la historia en la época de Mussolini es muy importante, pues la cinta también busca presentar un mensaje antiguerra. No en balde, por algo Carlo, el primer hijo de Geppetto, murió en un bombardeo. Además, reemplaza todo el arco de la feria y de los niños burro por un arco en el que enlistan a Pinocho a un campo de entrenamiento para un escuadrón de jóvenes militares fascistas. Esta parte de la película puede hacer referencia al escuadrismo, que engloba un buen número de armadas fascistas, llamadas escuadras, donde se hallaban enlistados burgueses, idealistas, exmilitares, pero también estudiantes y jóvenes en general. Y estos grupos son los responsables de uno de los episodios más violentos de toda la historia de Italia. Y creo que el reemplazar todo el arco de los niños burro por algo que se pueda sentir más real es lo que vuelve a esta versión memorable y le rinde honor a esos momentos oscuros del cuento. Y en todas las versiones que recuerdo, Geppetto va a buscar a Pinocho al no volver a casa. En sí no sabe bien dónde está, pero en la película sabe muy bien que se fue con Volpe, pues estos personajes tuvieron un encuentro en el que se pelearon por el muñeco. Y Volpe le monta una deuda millonaria encima a Geppetto, y eso hace que Pinocho decida irse con el conde para pagar la deuda de Geppetto. Entonces su padre va siguiendo la ruta del carnaval, y esto sirve para darle un sentido a por qué carajo se fue a perder al mar y fue tragado por esta madre. Y para concluir con este apartado, lo que más aprecio de esta película es el final. En el cuento, Pinocho demuestra ser un buen hijo y digno de volverse un niño de carne y hueso, pudiendo además ver a la marioneta que era antes, pero feliz de ser un niño como es debido. Algo que de hecho sí respetan casi en su totalidad en la versión de Disney, incluyendo su horrible disque live action. En la película de Guillermo del Toro, en cambio, Pinocho aquí muere por tercera vez, pero necesita resucitar más rápido que las veces pasadas para impedir que Geppetto muera ahogado. Rompe las reglas de la muerte y vuelve para salvarlo, pero a sabiendas de que esta vez no regresará. Geppetto llora su segunda pérdida y exclama que necesita a Pinocho. Y entonces, el espíritu de la vida aparece de nuevo. Habla con Geppetto y Sebastián, y este último le pide que le conceda el deseo de resucitar a Pinocho, por haber cumplido su misión de hacerlo un niño bueno. Y el hada lo concede, pero no lo vuelve de carne y hueso. Geppetto y los demás lo aceptan como el niño de madera que es, y que siempre fue. A final de cuentas, era su hijo, y lo amaba. Con el tiempo, toda la familia de Pinocho va envejeciendo, y finalmente dejan solo a Pinocho, pero decide irse a recorrer el mundo. Y es ahí cuando la historia llega hasta donde tiene que llegar. Este final recuerdo que por allá del 2022 me dejó un vacío. Me sentía muy triste, pero a la vez la canción de Sebastián del final aligera bastante lo pesado o triste que pueda resultar este cierre. Y lo que más me gusta de la cinta es ese mensaje completamente recuperado del cuento original, que es aceptar, amar y aprender a guiar a los hijos para que tengan una buena vida, a pesar de que en ocasiones un hijo pueda no ser precisamente de tu sangre. Pero la película va más allá de ese mensaje de aceptación con el simple hecho de mantener a Pinocho como el muñeco. Eso fue uno de los cambios más valientes y creo que es de lo que hacen para mí a esta una de las cintas más memorables de la animación. Llevo mucho tiempo queriéndoles hablar de esta cinta, como dije al inicio del video. Sin embargo, cuando salió me hice bien pendejo sobre cómo hacerlo. Eso y que lo que en su momento les hubiera ofrecido sería una simple reseña, algo que ya todo el mundo hizo. Y es por eso que agradezco tanto que Guillermo del Toro haya sacado su versión de Frankenstein. El cuento de Pinocho originalmente eran mini historias publicadas en una revista italiana que llegaba al alcance de los niños. La historia acababa originalmente con el Pinocho muriendo en el árbol, pero tuvo tanto éxito que la editorial le pidió continuar con la historia. Desconozco si Carlo Collodi leyó Frankenstein en su tiempo y poco a poco lo dudo más, por la distancia geográfica y otros elementos a tomar en cuenta, pero desde la literatura podemos ver que ambas historias hablan de la paternidad, y sobre todo del hombre que engendra solo, y que podría fungir como metáfora para la adopción. La diferencia es el enfoque. Mientras Pinocho nos habla de un padre apesadumbrado pero que aprende a amar y a cuidar a su hijo,
incluso cometiendo sacrificios para su bienestar. En Frankenstein tenemos una historia de un hijo que fue deseado, pero que decepcionó a su padre por no cumplir las expectativas que él impuso. Nos muestra un ciclo de violencia en el que el padre es violento y cruel con el hijo, y el hijo le devuelve el favor trayéndole la miseria. Y si vieron mi video pasado, sabrán que la historia no termina bien. La historia culmina con el mensaje de que algunas heridas nunca sanarán, y lo que hacemos tiene consecuencias, algunas irremediables, para nosotros y los que nos rodean. Si ese ciclo no se rompe, el resultado esperable es la completa ruina personal y la soledad sin más. Un inmenso vacío que nos acompañará hasta nuestra tumba. Más que ser un cuento de terror, es una tragedia. Y Mary Shelley lo sabía bien. Ella era una escritora romanticista, no gótica, como pueden creer algunos. El gótico y el romanticismo son estudiados en las artes, muy estudiados. Y el gótico es más un estilo visual, sobre todo en arquitectura y otras cosas. Y el romanticismo, por otro lado, es más cercano al estilo literario, también con su respectiva corriente pictórica. El romanticismo justo va del desborde de las emociones, el amor inagotable, en demasía pasional, pero también del dolor incesante y la angustia que produce el mero acto de vivir y sufrir. Esa es la verdadera esencia de la novela de Frankenstein. Podemos decir que en un sentido meramente estético sí es gótico, pero la chispa, el principal cimiento, es el romanticismo, y esa esencia la sabe rescatar Guillermo del Toro en la nueva cinta de Frankenstein, a la par que nos plantea esta comparativa entre el gigante trágico y el niño de madera. Ya había muchos preguntando en mi video pasado sobre qué opino de la nueva cinta de Del Toro, pues al final de dicho menciono que estaba expectante a ver qué tanto reafirmaba el mito clásico de Frankenstein o lo negaba. Y aunque hay varias diferencias a comentar, la película me parece un trabajo excepcional. Nos sitúa casi en el mismo escenario que el comienzo de la novela, con el navegante necio por seguir su ruta apenas desatasquen la embarcación del hielo. Y en eso, una noche escuchan ruidos en la cercanía y rescatan a Víctor de morir en la nieve. Una de las primeras diferencias es que también ya ocurre el primer encontronazo con la criatura, quien grita desesperado que le entreguen a Víctor. ¡Denme a ese hombre! Y aparte, asesina a unos cuantos marineros que lo atacan. El capitán resguarda a Víctor y este último procede a contarle su historia. La creación de la criatura ya se trata desde casi la mitad del primer volumen del libro, o sea, casi al inicio, por lo que el resto de la historia es Víctor y la criatura. Acá, sin embargo, la creación de la criatura no aparece sino hasta la mitad casi de la cinta, si no es que un poquito más. Pues mientras nos están brindando todo el contexto de Víctor. Su padre, en esta versión, no es un hombre cariñoso ni atento, y de hecho la medicina es algo que le impone a la fuerza a Víctor, para que el niño sea como él. La madre de Víctor también muere aquí, pero no de fiebre, sino que en el parto de su hermano menor, William. Esto no solo le arrebata a Víctor la única presencia femenina que tiene en su vida, sino que le genera un enorme resentimiento hacia William, al sí ser querido por su padre. También vemos la ausencia en elementos simples como los guantes de Víctor, rojos como el vestido de su madre, y que muy rara vez se quita. O en actitudes como la necesidad constante de estar tomando leche condensada incluso en momentos serios y desesperados. Víctor decide dedicarse a indagar sobre la resurrección por Contreras sobre todo, porque su padre no pudo salvar a la madre del parto. Vemos cómo un hombre lo busca financiar, quien es a la vez suegro de su hermano, y Elizabeth, en ese momento, cautiva a la vista y corazón de Víctor, al parecerse mucho a su difunta madre. Mas ella aquí no va a ser su amante, sino la de William. Pero igualmente Víctor, en una suerte de complejo de Edipo, intenta encantarla, fracasando miserablemente en dicho intento, pues no entiende de verdad el amor. Creo yo que este cambio se lo debemos a la película de 1931, pues en ella el científico Henry, en vez de Víctor, tampoco tiene un romance con Elizabeth. Ella de hecho es solo un cero a la izquierda en esa película y no tiene ninguna importancia. Más en la película de Del Toro, es un detonante importantísimo para la trama. Nos presentan su cosmovisión, su amistad con Víctor y finalmente cómo lo rechaza al confesar su amor.
La película se tarda tanto en mostrarnos el nacimiento de la criatura por esta construcción de personajes y, además, interpreto yo, como una forma de hacernos sentir justamente esa larga espera y esfuerzo que llevaron al hombre a cargarle una expectativa inmensa a su creación. Un deseo que no era impulsado por un verdadero amor, sino por ambición. Me fascina cómo también nos dejan en claro que Víctor tiene dos egos dentro, el del científico y el del artista. El primero por obvias razones y su obsesión con la resurrección, el segundo por la neurosis incontrolable de la meticulosidad, como el hacer las costuras lo más finas posibles y seleccionar cuidadosamente el tipo de cadáveres que necesita para confeccionar su criatura, además de que el soundtrack deja muy en claro ambas auras. Finalmente, cuando ya tiene a la criatura ante él, Víctor solo se halla decepcionado ante el que no parece ser el ser inteligente que él tanto esperaba. Así que lo encierra en un calabozo, le azota con una vara, le grita, le insulta y le abandona constantemente. Pero no contaba con que en la visita de su hermano y su prometida, Elizabeth hallaría a la criatura aprisionada y quedaría enamorada de su inocencia y de algo que le llama pureza. Supongo que refiriéndose justamente a esa carencia de alguna maldad o de odio que Víctor sí tiene, y ese sentimiento va a crecer en él. En esta obra, Víctor es en totalidad el arquitecto de su propia desdicha. Tras su fracaso y su daño irreparable al ego, decide ponerle fin a toda la fortaleza donde llevó a cabo el experimento, prendiéndole fuego con la criatura dentro. En un pequeño chispazo de culpa, intenta volver a rescatarlo, pero fracasa. Y el otro gran cambio es que aquí, Víctor no nos va a contar la versión de la criatura, sino que Walton, al abrir la puerta de su camarote por oír ruidos afuera, la criatura irrumpe y nos cuenta su historia. Mi creador contó su historia y ahora te contaré la mía. En el libro ocurren varias cositas. La criatura sufre pedradas por parte de una aldea, se refugia en un granero donde conoce a los de la Sei, una familia de granjeros, y rescata a una niña que se estaba ahogando. Se vuelve un genuino criminal y asesina directamente a William, Elizabeth y Henry Clerval, además de llevar a la ejecución a Justine, una protegida de la familia, de forma indirecta, la cual por cierto no aparece, no existe en esta película. De todo lo que acabo de comentar, en la película lo que ocurre es apenas la anécdota de la granja en la que se refugia, fungiendo igualmente de protector silencioso y proveedor de regalos para la familia por meses. Pero hay un cambio importantísimo. En el libro habla un poquito con el abuelo de la familia, quien es un anciano ciego, pero enseguida llega la familia quienes lo ahuyentan de la propiedad y eso lo lleva a volver e incendiar la granja. En la cinta no habla con el viejo solo una vez, sino que se pasa todo el otoño e inicios del invierno con él, acompañándolo y cuidándolo. Juntos sienten la brisa, conviven y comparten lecturas, pero sobre todo, se vuelven amigos. Y el anciano es quien le incentiva a recordar y buscar de dónde viene, cuál es su origen. El personaje del anciano es fundamental. Y aquí es donde quiero yo abrir un paréntesis. Mi novia estuvo escribiendo un ensayo sobre la película y ella remarcó muchísimo lo importante que es este hombre para la historia. Es clave porque podríamos decir que fue la verdadera figura paterna de la criatura. De inmediato, en la primera interacción que tienen, le muestra ya algo que hasta ese momento la criatura desconocía. Y eso es la compasión. El por fin ser parte de algo más. Citando el ensayo antes mencionado, creo que antes que la criatura o Víctor o cualquier otro personaje de la película, me gustaría parecerme más a él, al anciano. No juzgar con los ojos, compartir bondad y conocimiento, aprender a perdonar y enseñar perdón. Perdonar aún sabiendo quién nos hizo daño. Dejarlo ir aún sabiendo trae paz, llenando nuestra copa de amor. ¡Mua! Te amo, mi niña, escribes bien bonito. Pero lamentablemente, la tragedia llega en forma de lobos que irrumpen en la granja y dejan herido de muerte al viejo. Su primer y único amigo deja esta tierra, haciéndole saber el buen hombre que es. Y es ahí, cuando llegan los granjeros, lo expulsan de la granja y lo matan. La criatura muere 3 veces en la película, así como Pinocho también muere varias veces y regresa. A diferencia de Pinocho, quien celebra el no morir y se divierte con el hecho, la criatura ve la inmortalidad como un castigo, a la muerte como un regalo que su propio padre también le negó.
A diferencia del libro, cuando la criatura acude con Víctor para pedirle que le haga una compañera, en la película Víctor no llega ni a preparar el nuevo cadáver para destruirlo de inmediato. En cambio, se niega luego y la criatura lo lanza de un lado para otro en una entrega total al odio y la ira. En eso aparece Elizabeth de nuevo, quien estaba a punto de casarse. Ella se halla conmovida de volver a ver a la criatura, y el autor de su muerte y la de su marido es, en esta ocasión, el propio Víctor. La criatura carga en sus brazos a Elizabeth, se la lleva, y ella le agradece al menos ser vista por él en sus últimos momentos, para luego desvanecerse. Hay un poco de sangre en las manos de la criatura, pero no es un criminal, ni ha matado por malicia y odio, sino que en autodefensa. Él es solo un ser atormentado, incapaz de seguir adelante, y abandonado por la primera persona que en su vida le importó. Jacob Elordi hace una interpretación fenomenal. Me acuerdo que originalmente a la criatura le iba a ser Andrew Garfield, uno de mis actores favoritos de toda la vida, pero estoy bastante satisfecho con el trabajo de Jacob. Su mirada en ocasiones es inocente y en otras tan cargada de coraje e ira contenida, pero a la vez con una tristeza infantil que le dan a la criatura este sentido de ser un ser que ama a su creador en sus primeros instantes de nacimiento, pero que se haya frustrado y roto por el daño que su propio padre le perpetró, además de que sus manerismos son increíbles, porque refleja muy bien algo que describen en el libro, y es que la criatura sufre mucho dolor físico a la hora de moverse. En términos del aspecto de la criatura, muchos estaban quejando de que tuviera un rostro tan hegemónico y bello y... ¿qué? Si bien en la novela se describe que aún aparenta un cadáver por su piel, los ojos y las heridas sanando lentamente, también ignoran que Víctor buscó hacer un rostro bello y lo más simétrico posible. Frankenstein está buscando crear una nueva especie hermosa y mejorada, y por eso tiene sentido que la criatura se vea así. Es un diseño súper fiel, incluyendo las vestimentas que porta. Que en general en aspectos de vestuario, la diseñadora Kate Holick debe de hacer los vestuarios para Monster High ya. Se la rifó. A la cinta en general le benefició el que la historia se desarrolle en la época victoriana, en lugar de en el siglo XVIII, como es en la novela. Pues además estamos situados aparentemente entre las guerras napoleónicas y todo el caos que se vivió en Francia entre el siglo XIX. Es de hecho un vendedor de armas quien está financiando a Víctor en su investigación. Pero volviendo a la parte en la que sobrepienso. Otra cosa para remarcar es que ahora sí se cumple con el paradigma que rescata a Doug Rodríguez de la mujer humanizadora de monstruos. Sí, te volví a mencionar, amistad, perdón. ¡Oli! En esta cinta, Elizabeth es la primera persona capaz de ver más allá de la subjetiva fealdad física de la criatura, y de hecho, muestra interés en convivir con él. Despierta en él curiosidad por experimentar un nuevo vínculo, y es, creo yo, la principal razón por la que la criatura no sucumbió al odio y violencia a la que sí lo estaba sometiendo Víctor. Aunque he de hacer otro paréntesis aquí. Entre nuestro intercambio de ideas, mi novia y yo coincidimos en que la figura de Elizabeth puede que figure más como una suerte de soporte materno para la criatura que como interés amoroso. Primero porque si lo manejamos todo como un árbol familiar, se estaría enculando de su tía y eso estaría medio raro. Y tendría más sentido para que Víctor se encabrone tanto cuando la criatura la llama a ella, citando a mi novia otra vez. Que Elizabeth sea la segunda palabra que la criatura aprendió después de la dureza con la que lo trató Víctor todo ese tiempo, me deja pensando en cómo se reflejó Víctor, él siendo su padre abusivo y ella como la madre cariñosa y cálida que él tuvo en su infancia. Esta dinámica es entonces no solo uno de los salvavidas de la criatura, sino el espejo que a Víctor se le coloca enfrente para que se dé cuenta de cómo ha errado, que tanto está evitando. Y segundo, porque el enamoramiento de Elizabeth es más bien un entendimiento por la situación de la criatura, quizá también logrando ver en él todo lo que odia de las guerras de las que tiene la desgracia de ser testigo. Un ser hecho de cadáveres de soldados caídos, sin ser aún contaminado por ideas abstractas que solo justifiquen la crueldad o maldad, incomprendido por el mundo pero con el potencial enorme de ser un ser humano de bien y, sobre todo, quizá al igual que ella, con un anhelo enorme a la libertad. Y esta figura es importante para la trama, a diferencia de la cinta de Pinocho, porque el niño de Madrás sí tiene cariño de su padre. Mientras todo lo que está haciendo la criatura es por soledad y tristeza, Pinocho se mueve por el inmenso cariño que le tiene a su papá, solo intentando sopesar sus errores por ser, pues, un chamaco inquieto.
Lo que necesita es un guía sobrio, no un proveedor de afecto. Pero al final de cuentas, la trama sigue recayendo en el padre e hijo, Víctor y la criatura. Otra cosa que me remitió mi novia con su análisis es el peso de las palabras, y donde hay una conexión interesante con Pinocho y la criatura, pues ambos personajes en sus respectivas películas son lastimados por sus principales figuras paternas. A Pinocho, Geppetto le llama una horrible carga, justo en el momento más pesado de la cinta, después de haberle decepcionado al no ser como su difunto Carlo, demostrando el peso de la expectativa que Geppetto sigue poniendo sobre Pinocho. His nose didn't grow. When he called me a burden, his nose didn't grow. It's how he really feels. I don't want to be a burden. Y en la criatura, Víctor le llama a él como la muerte. Se lo dice en varias ocasiones y lo desprecia por ser, según él, un ser cruel, deforme y tonto. Incluso, a pesar de que la criatura no ha sucumbido a la maldad como la del libro, y que ya demostró ser un ser sintiente y pensante. Seré muy obsceno para ti, pero para mí solo soy como soy. El milagro no es que yo pueda hablar, sino que tú alguna vez escuches. En definitiva, ambas historias, tanto en la tinta como en la pantalla, nos hablan de una dinámica conflictiva en la que la resolución ideal no se puede dar si no hay un diálogo y un proceso de aceptación de que los hijos no siempre van a ser lo que esperamos. Y eso está bien, porque en sus rarezas y diferencias se puede hallar su genialidad. Y esa chispa es la que Pinocho y la criatura intentan mantener viva, cada uno a su modo. Pero a la criatura le cuesta. Él acaba tan roto, tan caído en desgracia al no lograrlo, que desea con todas sus ansias morir, así como en la novela. Pero es en el final donde podemos ver el cambio más significativo respecto al filme con su libro. Un cambio muy interesante y gratificante. Finalmente, tras fracasar en morir de nuevo y ya encontrarse ambos hartos, a Víctor y la criatura no les queda más que hablar, al fin, en este espacio que les ha ofrecido el Capitán Walton. Me da mucha risa que solo anda siguiendo la historia por el chisme el güey, como todos nosotros. Y aquí es el punto más fuerte, donde Pinocho y Frankenstein hallan una conexión más profunda, el momento donde padre e hijo hacen las paces, donde el daño se puede sanar. En cuanto a Frankenstein, el libro, como les dije, termina de forma pesimista y trágica, con ambos personajes llevados a la ruina y al absoluto colapso mental. La criatura decide culminar con su vida para que el nombre y el legado de su creador se extingan con ambos. Pero en la película, ambos han hablado. Ambos están escuchándose y entienden mejor que nadie por lo que pasaron y el dolor que cargan. Víctor le suplica el perdón a su hijo. Perdón por no ser el buen padre que debió de ser, por causarle todo el dolor y repetir el ciclo de odio, pero que ahora están dispuestos a romper juntos. A final de cuentas, era su hijo y lo amaba. Con la muerte de Víctor, muere también su perpetrador, así que la criatura deja morir con él su dolor y angustia. Y por fin en paz, la criatura perdona a Víctor. Lo perdona como una forma de romper el ciclo y para liberarse a sí mismo y atender a la última petición de su padre. Cargar con su nombre, llevarlo con orgullo y vivir. Vivir hasta donde la vida le permita. Víctor, te perdono. Una cosa que mi novia y yo estábamos platicando luego de haber visto la película es que en la novela yo me di cuenta de que el personaje del científico, su nombre completo tal cual es Victor von Frankenstein, y mi novia me dijo que el von es utilizado para referirse a hijo de. En esta película, Victor se llama Victor Frankenstein, no Victor von Frankenstein. Pero al concederle su nombre a su hijo, a su creación, es aquí cuando está surgiendo el verdadero Victor von Frankenstein, o al menos esa es una interpretación que se le puede dar.
Es una que de hecho me gustó mucho y me conmovió bastante, la verdad. Pero bueno, finalmente la criatura se va, no sin antes desatascar el barco del hielo como un último acto de bondad y agradecimiento. Y mientras la tripulación de Walton regresa a casa, la criatura puede, luego de mucho tiempo, contemplar en paz el amanecer una vez más. Esta nueva lectura del Prometeo moderno es una forma de reivindicar al mito clásico. No lo está negando ni insultando, ni mucho menos lo está simplificando como hizo la película de 1931, sino que reconecta con la raíz y la redirige para sanarla, para abrazar un final en el que podemos ser más optimistas y dirigirnos hacia un mejor mañana. Odio con toda mi alma el cinismo resignado de nuestra contemporaneidad. La gente en internet se halla demasiado polarizada, muy ocupada pensando en qué hallar para de nuevo pelearnos y llevar la contraria de todo de a huevo. Lo menciono porque un pequeño grupo muy ruidoso de personas insiste en tirarle odio a la película, por ser diferente, por ser un final distinto, porque es Guillermo del Toro, y etcétera, más razones. Algo que mi novia y yo hemos visto mucho este semestre es el cómo la gente amargada y pendeja es mega fan de solo aportar pesimismo y odio a los demás, por el simple hecho de que nada les convence, ninguna verga les embona, nada les motiva, nada aman. Y la existencia de esta película me demuestra ese punto una vez más. Siempre hay gente que necesita sentirse atacada sin más, sin sacar absolutamente nada positivo de las cosas, cuando esta cinta es en realidad, o al menos eso pienso yo, una gran obra y una carta de amor a la novela de Mary Shelley. De forma irónica, en este recorrido le he agarrado cariño a la película clásica de los 1930 y a la película de Pinocho de Disney. Ahora que tengo un punto de vista más mesurado y haciendo retrospectiva, puedo darme cuenta de su valor histórico para la cultura pop. Además, reconociendo el que, sin ellas, quizá Del Toro nunca hubiera hecho estas dos películas como las hizo. Porque a pesar de retomar las obras originales, les rinde también tributo a estas versiones más populares al rescatar lo mejor de cada versión, y aparte, lo acopla con su experiencia personal. Él en sus entrevistas respecto a la película ha dicho cosas como esta. Fue algo que agarrado de Shelley, pero lo haces tuyo y me encantaría saber cómo construiste su alma. El alma es la que comparte con Víctor y la que comparte con Elizabeth. Víctor y la criatura son uno. Víctor sin la criatura no tiene sentido de vivir y la criatura sin Víctor no tiene sentido de vivir, y al final se perdonan y se permiten existir en dos tiempos diferentes. Cuando eres niño no quieres existir separado de tu padre, y eventualmente la vida te permite perdonarse que son separados, y muere el padre y el hijo sigue. El sol, el día en que va a morir tu padre, el sol va a salir y vas a tener que seguir. A mí en lo personal me hace bastante sentido porque justamente ambas van de eso. Ambos padres en las cintas mueren y dejan como legado a su hijo, pero un hijo que ahora hizo las paces con su padre y se halla feliz, o al menos interesado en vivir, en explorar el mundo, en continuar hacia el amanecer. Guillermo ha logrado lo imposible con Pinocho y Frankenstein, que es darles un nuevo rostro, uno en mi opinión más adecuado, más genuino, tomar lo mejor del cine y de la literatura para darle vida a lo que al menos yo creo son las versiones definitivas del alegre niño de madera y la trágica criatura que se dice monstruo. Y con este largo recorrido yo me despido y me siento muy agradecido con los nuevos miembros del canal. El apoyo que están brindando es enorme, me siento muy agradecido con la recepción al video de Frankenstein. Esperen próximamente nuevos videos, ya casi salgo de la universidad para el momento en el que estoy grabando este, y espero traerles al menos, no sé, otro video aparte de este antes de que acabe el año. Sin más, eso ha sido todo por mi parte. Que tengan una buena semana y felices fiestas. Bye. Víctor.